Amigos de Hablemos Hoy, sean todos bienvenidos a este su programa. Hoy tenemos un gran tema, estaremos hablando sobre el doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Bueno, el doble ánimo se resume en una sola palabra. Es una persona inconstante, una persona de doble personalidad o conocida como bipolar. Estás viendo Bendición TV, una imagen del cielo. Gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Hablemos Hoy. Hoy tenemos un gran invitado y un gran amigo. Está conmigo Carlos Tolentino. Bienvenido, Carlos. Gracias. Gracias por venir y acompañarme en este día a hablar de tan gran tema. Háblanos un poquito de ti, Carlos, para que la audiencia sepa un poquito de quién eres. Sí, soy Carlos Tolentino, soy de El Salvador. Actualmente acá vivo en California y estoy haciendo programas de radio, también de televisión. Y es un placer también poder servir a la gente, poder inspirar a otros para que puedan llevar una vida plena, no solamente en los caminos de Dios, aunque es lo principal, pero sino también en su vida cotidiana, porque hay muchas personas que necesitan siempre una motivación, necesitan una palabra de Dios también, para que puedan avanzar en los proyectos que incluso tienen. Una palabra de aliento, ¿verdad? Exacto. Carlos, ¿y qué nos habla Santiago 1:8? Esto que nos habla Santiago 1:8, muchas personas a veces lo quieren pasar por alto, porque quieras o no, en algún momento de la vida, todos tenemos un doble ánimo, en el sentido, porque la palabra dice en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el problema es que la mayoría de nosotros no nos gustaría que nos digan, hey, tú eres bipolar, sino que todos queremos mantenernos como firmes o con un carácter fuerte, estable y decir, no, yo soy así y no me muevo de ahí. Claro, como dijo Jesucristo en Mateo 5:37, que tú sí sea sí y tú no sea no. Exacto. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, personas que tienen una mentalidad ya dispuesta a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, no que se haga un cambio a última hora, porque todo eso arruina los tiempos y las vidas de las otras personas. Y el problema no es tanto eso, sino que pensamos que solo afectamos a los demás, pero nos afecta a nosotros también, porque puede que la reputación de uno quede mal como persona, porque ya las personas de los demás no quieren confiar en uno, porque dicen, no, este no tiene palabra, dijo sí y a las horas cambió de parecer. Sí, es cierto. Entonces una persona que cambia de parecer no es confiable y se le cierran las puertas, ¿no, Carlos? De repente la gente, como tú lo dijiste, ya no confían en esa persona porque dijeron sí y a última hora retrocedieron y dijeron, ¿sabes qué? Siempre no puedo. Sí, la cuestión más que todo de esto es que a veces tenemos miedo. La realidad de esto es que cuando nosotros queremos hacer algo, estamos confiando en que sí va a resultar, de que sí va a salir bien. Pero el problema es de que ya a las horas, cuando se va acercando el tiempo, o los días, o las horas para ejecutar ciertas cosas, nos entra el temor de decir, ¿y si me va mal? Pero si nunca uno se avienta, se tira a hacerlo, como se dice, nunca lo va a lograr, nunca va a poder experimentar de verdad si eso va a funcionar o no. Cierto. ¿Qué tú crees? ¿Por qué las personas cambian de pensamiento? ¿A qué se debe? Principalmente por el miedo, pero también incluye algo ahí que es el qué dirán los demás. Cierto. Porque muchas veces cuando nosotros nos impulsamos a hacer algo nuevo, algo que nunca habíamos hecho, siempre estamos con el temor de qué va a decir los demás, qué van a decir de mí, esto nadie lo ha hecho, o si yo, tal vez de mi familia nadie lo ejecutó nunca. Entonces si yo lo hago, puede ser que mi reputación quede bien o mal. Entonces siempre tenemos eso de detenernos. Y ese es el problema, que tal vez nosotros tenemos en el corazón una firmeza, pero a veces porque nos dejamos llevar por la gente o qué es lo que dicen, a veces nos detenemos y quien queda mal es uno mismo. Entonces, yo sé que no podemos agradar a todas las personas. Si incluso Jesús no pudo agradar a todas las personas, a todo el mundo,
mucho menos nosotros lo vamos a lograr hacer. No somos monedas de oro, pero eso es lo que más nos detiene al ser humano para poder hacer las cosas, y por eso cambiamos, decimos sí, mañana estamos diciendo no. Sí. Por ejemplo, me recuerdo a un pasaje bíblico, un personaje que todos conocemos y que queremos mucho en la Biblia, que es Pedro. Pedro era una persona de doble ánimo. Exacto. Era una persona que le decía a Jesús, yo voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasa es que al final lo termina negando, pero creo, seamos honestos, a todos en la vida nos ha pasado. Sé que la mayoría que está viendo el programa dice, sí, es cierto, a mí me pasó, a mí me ha pasado. Yo he dicho, sí quiero hacer ciertas cosas, y al final cuando ya se llega el momento uno dice no, o uno niega las cosas. A Pedro le pasó, él estaba siempre fuerte con ese carácter diciendo que nunca le iba a fallar al maestro en ese sentido, que nunca lo iba a negar, que iba a estar con él hasta la muerte. Pero ya a las horas cuando vio la situación difícil, y sé que a la mayoría nos ha pasado eso, porque estamos a veces en situaciones críticas de las cuales decimos, mejor no lo voy a hacer, o a veces negamos. Entonces le pasó a él. Pero creo que es justificable porque somos seres humanos. No quiere decir que incluso el que esté viendo se sienta mal porque diga, no tiene que pasarme, al contrario, te va a pasar. Pero, ¿qué tienes que hacer para que no te vuelva a suceder o poderte mantener? Esa es la cuestión. Claro, todo esto se desarrolla en las emociones. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona emocionalista que empieza con una actitud de muchas ganas, de mucha energía, de mucha alegría, y te dice, sí, yo voy a estar ahí contigo. ¿Y qué pasa? Después al otro día caen en depresión y en grandes tristezas. Y esto es muy cierto. Sé que también los que están viendo se van a sentir identificados. Porque cuando uno habla de más y dice, sí, yo quiero hacer esto, voy a emprender esto, o cuenta con mi apoyo, es mentira, a veces no se logra. Tal vez porque uno no quiera, a veces las circunstancias de la vida a veces le impiden, ya sea la muerte de un familiar, ya sea el tráfico, sea el trabajo, sea cualquier cosa. Siempre va a haber una pequeña excusa de lo cual nos detiene para lograrlo. Y el problema es que si nosotros decimos esas cosas que vamos a hacer y al final no las hacemos, como te decía al principio, queda mal uno. A veces es más preferible, mejor no decir, o decir, puede ser que sí te ayude. Bueno, pero en ese caso, Carlos, eso es normal en una persona, pero en este caso yo quiero que nos enfoquemos en esa persona que conocemos, que más que quizás nuestra audiencia tiene amistades, tiene conocidos que están lidiando con esas personas que ya reconocieron que tienen ese doble ánimo y que ellas necesitan ayuda. Hay muchas veces que nosotros tenemos amistades que tienen ese doble ánimo y de repente, quieras o no, te sacan de tus casillas porque llega un momento que te dicen una cosa y te lo aseguran con tanta seguridad que tú terminas creyéndoles, terminas arruinando, digamos, una cita importante porque les creíste. Exacto. Entonces, ese es el tema que quiero que nos enfoquemos, a que podamos nosotros identificar esas personas, porque hay veces que el amor ciega o el cariño hacia los seres queridos o hacia las amistades y no les decimos o no ponemos un alto. Entonces, si tú estás conviviendo con una persona de doble ánimo, no es sano para ti, ni es sano para nosotros. Si ya identificamos a esa persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso, Carlos? Primeramente, podemos pedirle a Dios. Podemos decirle a Dios de que nos dé paciencia primeramente para poder soportar a este tipo de personas y segundo para que los cambien. Porque la mayoría creo que lo que hacemos es huir y puede ser que sea justificable decir, sí, prefiero mejor alejarme de esta amistad. Pero también lo bueno que uno puede aportar, si uno quiere un mundo mejor, si lo llamamos así, es que uno pueda aportar un granito de arena con esta persona y decirle con amor o hacerle ver cómo tiene que mejorar. Exactamente, ahí es una de las cosas que quiero enfocarme. Si nosotros estamos alrededor de esta clase de personas, como dices tú, con amor y contacto, tener las palabras correctas, ¿no? Para decirle,
sabes que si sigues actuando de esa manera, te estás lastimando tú y estás alejando a personas de tu entorno y de tu vida, porque ya no están confiando en ti. Entonces nosotros como hijos de Dios que conocemos la palabra, podemos dar un consejo así, pero hay personas que no sienten la capacidad o ya llegaron al límite, ¿no? Porque hay veces que hay gente que dice, bueno, yo ya le dije a fulano, a fulana de tal, que eso está mal, pero no entiende sigue actuando de esa manera. Pero sabe también qué es lo que está sucediendo en esto. Es de que esto, si lo llamamos así, es como el mal aliento. Todos los demás lo sienten menos uno. Hay personas que están viviendo ese doble ánimo y no lo notan. O sea, para ellos es normal porque tal vez desde pequeños se vinieron acostumbrando a ese estilo de vida. Entonces ya cuando llegan adultos, ellos se mantienen igual y piensan de que no hacen daño a nadie. Muchas personas lo justifican y dicen, sí, pero yo no te estoy haciendo daño. Entonces, ellos sienten que no, pero al final a las demás personas porque no saben, Carlitos, no saben, no han identificado que, como dices tú, no se dan cuenta y no han identificado que carecen de ese es un problema. Sí. Entonces, lo que al leer la Biblia, lo que Dios nos ha enseñado a través de la palabra, es que hay muchas cosas que tenemos que agarrar desde la raíz, cuando éramos niños. Hay muchas personas que sufren de doble ánimo porque fueron rechazadas cuando eran pequeños o porque no les dieron amor. Entonces su ánimo no está consolidado, su pensamiento no está consolidado porque como ellos andan buscando el amor, andan buscando la aceptación, entonces dicen, no, yo le voy a decir a esta persona que sí estoy con ella, que voy a hacer esto, pero después se da cuenta que no puede, porque X cosa pasó en su casa, pero mientras tanto ella sintió la satisfacción de decirle a esa persona, sí, yo voy a estar contigo, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque quiere quedar bien, porque quiere una aceptación. Entonces, eso es lo que nos habla la Biblia al estudiar la palabra de Dios, que esa clase de personas de doble ánimo es porque carecen de algo desde su niñez. Entonces hay cosas que se tienen que tratar desde la infancia. Un psicólogo te puede desarmar, pero para armarte ya no lo puede hacer. Solamente Dios es donde va a entrar ahí. Y una persona que está sufriendo por un espíritu de doble ánimo o está pasando por esas situaciones que no entiende por qué actúa de esa manera, que hay solución y que el Espíritu Santo te va a desarmar y también va a poder armarlo de regreso. Y los psicólogos no, nomás nos desarman, pero no pueden volver a armar. Entonces, ¿qué es lo que ellos deben de hacer? ¿Sabe? Agregando a eso también, sé que hay personas que incluso están pasando la situación en la que en su infancia, como tú lo decías, algo les marcó, algo les cambió, algo les lastimó. Entonces, al final deciden mejor tal vez poner una protección, una armadura. Sí. Entonces, y al final termina siendo malo, es como estar usando máscaras, queriendo ocultar algo de lo cual no somos. Entonces, quieras o no esto, si uno lo hace en toda su vida, incluso hasta en la pareja, cuando uno comienza a conocer más a las personas, uno se asusta y uno dice, no, esto no me parecía. Entonces uno a veces lo que quiere hacer prácticamente es mejor huir. Nunca quiere pedir ayuda tal vez de personas que saben o que ya vivieron esto, y menos quieren buscar de Dios. Y como bien tú lo decías, un psicólogo puede desarmarnos, pero solamente Dios es el único que puede incluso desarmarnos, desnudarnos el alma y también volvernos a armar. ¿Por qué? Porque si Él fue quien nos creó, Él ha creado todo, entonces Él tiene el poder para desarmarnos y volvernos a armar. Pero la mayoría prefiere no acudir a Dios porque creen que van a caer en una religiosidad. Exacto, y eso es un error. Ese es el problema. Así es de que no es, amigos, no es ser religioso, es cuestión del alma, es cuestión de si tú te identificas con lo que estamos hablando y tú sientes que tienes esa doble personalidad o no sabes qué hacer o has sentido que
que sí haces cosas, dices una cosa hoy y dices otra cosa mañana. La Biblia habla y dice que Dios es bueno y Él dice, toca y yo voy a abrir. Exacto. Pídeme y yo te voy a dar. Entonces lo que nosotros queremos hablar a su corazón de ustedes es a través de mi hermano y yo, es que hay soluciones. Un psicólogo nos va a dar, como yo les digo, nos va a anestesiar un poquito. Exacto. Porque te va a hablar con palabras lógicas, palabras que tienen sentido, pero realmente para hacer los cambios tienes que encontrar la raíz. ¿Por qué estás haciendo las cosas? Hablábamos de Pedro. Jesucristo estuvo un tiempo con 12 discípulos, los estuvo formando el carácter de ellos. La Biblia dice que las multitudes le seguían, mucha gente. Exacto. Pero él se enfocó con 12 discípulos, él quiso poner el carácter de él en ellos, él quiso hacer cambios en ellos, porque si nos ponemos a estudiar todos los caracteres o ¿cómo se dice? La personalidad de cada apóstol eran diferentes. Unos tenían carácter, otro como Pedro, cuando le decía, ay, Simón, Pedro, era cuando le decía, Simón quiere decir que era como, ¿qué dice? Como, que era como que lo llevaba al aire. Exacto. Y era esa personalidad que Dios quería formar en Pedro, hacerlo roca, hacerlo sólido, que su sí fuera sí, que su no fuera no cuando dijera. Entonces, ahí está la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer primero que hay un problema y que necesitamos ayuda y que solamente la podemos encontrar a través de Dios. Y sé que a mí me ha pasado, sé que también le ha pasado, de que uno comienza a moldear más su carácter y a tener firmeza en lo que dice desde los problemas. Sí. Uno le quiere pedir a Dios paciencia, no vas a tener paciencia si no te enfrentas con un problema a lo cual requiere esa paciencia, porque uno a veces quiere decirle a Dios, dame esto, dame carácter, dame firmeza, pero si uno no se enfrenta con eso, ¿cómo lo va a obtener? No es que Dios va a venir con una varita mágica a alguien y te va a tocar y te va a decir, ok, ya lo tienes. Si tú quieres tener un carácter, te va a tocar enfrentarte con problemas de lo cual te va a formar y eso te va a hacer que seas mejor. Eso me recuerda a la charla o este domingo en mi iglesia. Sí. Mi pastor hablaba para dar un testimonio tenemos que ser probados. En inglés es a testimony and we have to be tested. Test, prueba. Sí. Entonces para dar un testimonio es porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado y me gustó, dije, cierto. Eso que dice mi pastor es verdad. No podemos hablarle a la gente o a ustedes sin que nosotros hayamos pasado por eso. Sí. Entonces, si nosotros podemos cambiar, sé que ustedes también pueden cambiar. Sabemos que ellos pueden cambiar, ¿verdad, Carlos? Exacto. Si Dios ha transformado muchas áreas de nosotros, para lo cual estamos ahora aquí dándole la palabra a los que están viendo, es porque también Dios puede hacer lo mismo con ustedes. Sé que la mayoría ha dicho, sí, pero yo siento que Dios no está cerca. Y al contrario, cuando uno siente que Dios está lejos es cuando más cerca está de uno. Es cuando está tras bambalinas acomodando las situaciones y a veces no lo vemos porque está detrás de cámaras. Exacto. Yo escuchaba un testimonio de un pastor que él dice que yo sé que unos se van a sentir identificados porque, quiera o no, desde pequeños nuestros padres nos enseñaron a creer en Dios. Dice este pastor de que él creía en Dios, servía en la iglesia y todo, pero resulta que un día se cansó él de estar haciendo eso porque no sentía mayor cosa. Sé que en un momento todo nos ha pasado, que creemos que Dios está lejos. Entonces dice él de que él comenzó a ya no ir a la iglesia, comenzó a fallarle a Dios, a pecar, pero dice que pasó algo curioso, que cuando él hacía las cosas, él no disfrutaba el pecar, porque como que alguien lo estaba viendo. Entonces él se enojó con Dios, diciéndole, ¿por qué te estás metiendo? Entonces sé que la mayoría de personas también les ha pasado eso, que conocen un poco de Dios, pero
no disfrutan el pecar. Y déjame decirte que si tú estás sintiendo eso, es porque entonces Dios está tratando contigo y Él está haciendo que tú regreses y que vuelvas y le busques. Porque sé que la mayoría lo que queremos hacer es ponernos una máscara, ocultar tal vez el dolor, actuar como un payaso, divertimos a los demás, tenemos una cara alegre, pero por dentro estamos muriendo. Y entonces al final, cuando empezamos a abrir más el corazón, el alma con las personas, empezamos a lastimar porque entonces estamos mostrando de verdad que nos duele algo y entonces golpeamos con eso a las demás personas. Cierto. Pues está muy interesante el tema. Hay tanto de qué hablar sobre el desánimo y quizás tú y yo hemos pasado por diferentes cosas, quizás no sea el desánimo, quizás sean otras cosas, Sí. pero tanto tú como yo hemos visto gente que a veces nos piden un consejo y podemos discernir qué es lo que están, cuál es su debilidad. Y muchas veces yo conozco a una persona que me da mucha tristeza con ella porque me da compasión. Me contrista mi corazón de mirarla, que es tan linda esta persona, es una mujer trabajadora, es una mujer amorosa, una mujer bondadosa, le da, si no tiene que comer y tú tienes hambre y nada más tiene algo, ella te lo da a ti, es así, pero su carácter de ella es de una persona de doble ánimo, bipolar, que me puede hablar y decir, Vero, Dios, oye, sentí que Dios me habló, sentí la voz de Él, pude sentirlo, y me habla con esa Seguridad. Sí, y con ese gozo que digo, ay Señor, estás haciendo la obra, yes, y me gozo. Pero después, al otro día, me llama totalmente opuesto a lo que me había, de la manera que me había hablado un día antes. Es todo lo contrario. Depresión y cayó en un momento de tristeza tan grande que le digo, ¿qué pasa? No eres la chica que yo conozco, la que me habló ayer. Y empiezo a platicar con ella y le empiezo a dar puntos donde el Espíritu Santo me da las palabras correctas para darle una consejería, pero pues no pasa y han sido tiempo, años. ¿Qué es lo que nos queda? Es orar y pedirle a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y sé que a muchos les está pasando en este momento, es de que se dejan llevar por la emoción, porque digamos, estuvieron en un servicio dominical en la iglesia y sintieron cosas en su cuerpo, sintió que Dios estaba tocándoles, pero el día siguiente se enfrentan con la vida real, el lunes tienen que trabajar. Cierto. Entonces ya cuando pasa eso, entonces ellos creen de que Dios se terminó alejando de ellos o que ya no los ama. Entonces como ya se tienen que enfrentar con la vida, entonces dicen, no, ya no puedo. Y esto... Eso es a lo que decíamos, de que ese tipo de personas de doble ánimo son emocionalistas. Entonces, no te vayas, quédate aquí. Regresamos en un momento con más de este tema del doble ánimo. Estás viendo Bendición TV, una imagen del cielo. Gracias por continuar aquí en su programa Hablemos Hoy. Regresamos con el tema doble ánimo y estamos aquí con Carlos. No, estábamos hablando acerca de esto y lo que te quería comentar es, y sé que la mayoría quiere escuchar es, que si solo a las mujeres les pasa que tienen doble ánimo, que son bipolares. Pero lamentablemente también uno de hombre muchas veces le pasa. Es común dejárselo solo a las mujeres porque sí, hay cierto desfase al mes que puede decir eso les afecta, pero también uno de hombre como que también le sucediera lo mismo. Hay veces que uno está alegre y dice sí quiero hacer esto y del día siguiente está como tú comentabas de tu amiga que siente algo un día de parte de Dios, al día siguiente no siente nada. Entonces, sí, lo mismo nos pasa a todos los hombres también. Ah, qué bueno, es un alivio, eso es un alivio. No, te comentaba de esta chica, hay muchas veces que va a la iglesia y regresando a lo del doble ánimo,
va a la iglesia y me dice, Vero, sentí al Espíritu Santo de Dios, se movió, pude sentirlo y yo estoy, wow, gloria a Dios, Señor, ya estás haciendo algo en su vida, porque me lo dice de una manera Con gozo. tan convencida y con un gran gozo. ¿Y qué pasa? Al otro día me llama, triste, llorando, y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esta persona cuando estaba de esta forma y cambió su estado de ánimo tan rápido? Sé que esto no es como contradecir a lo que tú dices, pero es cierto, no todos vamos a pasar los 365 días del año felices y riéndonos. Somos personas que podemos estar tristes y también podemos estar alegres. La cuestión es que esa tristeza nos afecta en las decisiones o en la convicción que tenemos. Claro. Porque si uno dice, sí creo en Dios, por ejemplo, y un día lo sentimos, venimos gozosos, alegres, pero el día siguiente no sentimos nada o nos pasó algo, entonces decimos, ya no creo en Dios. Ahí creo que es el problema. Porque es aceptable. Yo sé que hay personas que pueden estar pasando una situación ahorita de la cual lo pone triste. Pero en este caso, Carlitos, esta persona ya es así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La Biblia nos habla de qué hacemos en este caso, por ejemplo, cuando estás rodeado de personas que ya sabes que no hay cambio, porque no quieren poner de su parte. Lo principal, lo que uno quiere, le dice a Dios, o te lo llevas o te lo mando. O te lo mando. Sí, pero lo que uno puede hacer en este caso, como decíamos al principio, bien podemos pedirle a Dios que lo cambie y todo, pero hay situaciones en las cuales uno a veces tiene que alejarse. Porque el problema es de que nos termina afectando, nos podemos llenar de ira, de cólera, de enojo. Porque nos sacaría de nuestras casillas. Sí, y el problema es que se nos vuela la paloma, como dicen, y entonces nos bajan los canachos o los pájaros negros, si lo quieren llamar así. Y entonces las personas actúan de una manera mala y entonces terminan hasta pecando con Dios. Claro, la Biblia nos habla aquí en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerás a uno y amarás al otro. O sea, no podemos estar en las cosas de Dios un día bien y decir, qué bonito, sentí la presencia del Espíritu Santo, me gocé, y al otro día o a la otra semana estar en las cosas del mundo y decir, estoy aquí o estoy acá. Dios nos dice, tienes que tu sí sea sí y tu no sea no. Entonces tenerlo bien en claro. Eso me recuerda una canción de un grupo, Box Day, creo que es de Guatemala, un grupo viejo. Ellos tienen una canción que se llama Quítate la máscara. Quítate. Porque lo que hablan es de la historia de un joven del cual él un domingo en la mañana se prepara para la iglesia, pero entre la semana, viernes, sábado, se va con los amigos a tomar y él vive una vida libertina, si se puede llamar de ese sentido. Doble sentido. Entonces, ahí puede ser... ¿Una vida doble? Es una vida doble. Tiene una máscara el día viernes con los amigos, toma y todo, y el domingo puede ser de que esté sirviendo, sea un líder, puede ser que sea un pastor, puede ser lo que sea. Y el problema, se está engañando a él mismo también, está fallándole a Dios y termina afectando a los demás. Cierto. Y ahí caemos a lo mismo, en que no podemos servir a dos señores, porque entonces no servimos bien a uno ni al otro. Porque uno puede decir, ok, no quiero nada de Dios. Como dice mi pastor, si vas a pecar, peca bien. Y si no, no estés a medias, pues. Y si vas a hacer las cosas bien con Dios, hazlas bien también. Entonces no podemos estar como tibios, ok, tengo un pie acá. Dice el Señor, no quiero tibieza, o fríos o calientes, pero no medios. Ajá, exacto. Entonces, no cocinados a media temperatura. no podemos tener un pie dentro de la iglesia y no podemos tener un pie afuera. Y sé que hay personas que están escuchando que dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Lo que yo te puedo recomendar, y sé que hay personas que están viendo, es da lo mejor de ti en acercarte a Dios y permítele que Él te transforme. Porque si tú sigues viviendo esa doble vida, al final te terminas afectando a ti mismo y nunca vas a lograr hacer nada en la vida. Porque entonces te estás engañando a ti mismo. Cierto. O sea, a Dios no lo puedes engañar. Te estás engañando a ti, a las personas. Tú me puedes engañar a mí, ni cuenta me doy. Pero tú estás teniendo una relación con Dios, entonces al final es a quien te afecta. Y sería yo la afectada. Exacto. En mi vida, en mi forma de
de actuar con las demás personas y en mi entorno. Entonces me estaría yo dañando yo misma, no tanto a los demás, que también se dañan a terceras personas, pero más se daña a la persona que está pasando por esto. Ahora, por ejemplo, las personas, conocí a una muchacha que me dice, Vero, ¿tú qué opinas? Tengo este novio, me dice esto, pero después estoy confundida, porque a la semana siguiente me dice algo totalmente diferente, que no sé qué es la verdad. Ahí pueden caber dos cosas, o el tipo no está completamente enamorado de ella o tiene otra, o simplemente él es un bipolar, en el sentido que no tiene definido en verdad qué es lo que quiere, porque puede llevarse por una emoción y dice, sí te amo, te quiero, porque disfrutó un buen momento con ella, pero el día siguiente... Es bipolar, digámoslo, es bipolar. Sí, es bipolar. Tiene todas las características de una persona bipolar, pero en este caso ella es la que está siendo afectada. Y ella debe de alejarse de ese tipo de personas, porque si ella me dice, ¿qué pasa si a lo mejor cambia? A lo mejor algo pasa. Puede pasar, pero es difícil, porque si no lo hace desde el inicio, si no trata la manera de hacerlo, si no da indicios de que lo va a lograr hacer, es mentira. Y el problema es que la mayoría de nosotros a veces nos gusta sufrir, a veces nos gusta estar con ese tipo de personas. Uno dice que no, pero a veces uno quiere estar con ese tipo de personas. Nos ha pasado, a mí misma me ha pasado en ocasiones que muchas veces tú dices, pero Señor, algo vas a hacer, puede cambiar, algo va a pasar. Pero después te das cuenta, y gracias a Dios y al dulce Espíritu Santo que siempre está ahí con nosotros cuando tenemos ese tiempo para dárselo a Dios y pedirle a Él. Nosotros que sabemos, nosotros les animamos a ellos a que tomen ese tiempo. Quizás tú seas un chico, una chica que está pasando, tiene una relación con esta persona que es bipolar y que tú ya te has dado cuenta. ¿Qué es lo que debes de hacer? Alejarte, aléjate, porque si no hay un cambio, como dices tú, ahora hablemos de esas personas que están con esa gente, como te decía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nuestro consejo, nuestra humilde opinión, para mí, es alejarse de ese tipo de personas si no hay un cambio. ¿Por qué? Va a afectar a la persona que está en la situación. Si estamos en el caso de los hombres que están viendo, van a decir, como el dicho común afuera, que a las mujeres no hay que comprenderlas, hay que amarlas. Y eso, porque sabemos que a veces las chicas tienen su cambio de humor, que dicen... Sí, por favor, quiéranos mucho. No, pero ya fuera de eso, también las mujeres a veces tienen que enfrentarse con uno de hombre en ese sentido, con el caso de la chica que tú comentabas. Pero ¿qué tiene que hacer entonces uno con eso? Simplemente es, ok, si funciona, bueno, yo puse de mi parte. Porque lo que pasa es que la mayoría decimos o nos justificamos en decir, ok, yo di todo de mí, y es mentira, a veces no damos nada. Pero uno tiene que dar todo de uno mismo, ser excelente en lo que hace. Y si la otra persona no vale la pena, entonces por lo menos uno tiene la satisfacción de decir, ok, yo di lo mejor y lo intenté, para que después no haya reproches hacia uno, porque eso le termina afectando. Y ahí es un punto clave del cual las personas a veces tienen ese doble ánimo, porque como dicen que trataron una manera de hacer las cosas bien y al final terminan rechazados o no funcionó, entonces prefieren mejor ya no ser esa misma persona natural, sino que usan máscaras. Y Dios, uno para acercarse incluso a Dios, yo sé que a alguien necesita escuchar esto, uno a veces no quiere acercarse porque dice, ¿cómo me acerco para decirle esto? Estoy fallándole. Uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser sincero. Quitarse la máscara. Sí, uno tiene que ser completamente, llegar desnudo ante Dios y decirle, de todos modos tú ya me conoces, ¿qué te puedo ocultar? A Dios le agrada que seamos sinceros. ¿O cuánto de nosotros nos gusta que las personas sean sinceras? Y que nos digan, sí, esto pasa. Entonces, y ahí está el punto, que a veces no sacamos nuestra propia naturaleza, a veces queremos... No es porque no queremos ser sinceros y nos seguimos engañando, ¿verdad? Y eso es común en las parejas. Por ejemplo, te puedo poner un caso de los hombres, que uno a veces puede decir, ok, me gusta aquella chica. Lo que uno hace, yo tengo tal trabajo, mira, tengo este auto, gano tanto, para que ella diga, wow,
pero lo que está viendo nada más es lo exterior. Como persona a veces no te va a conocer. Cierto. Y a veces uno se puede terminar, Cuidado. uno a veces se puede terminar quejando de eso. Lo mismo pasa con Con las mujeres. chicas. Sí, claro. Yo creo que no me metería tanto porque creo que me meto en problemas, pero quieras o no también pasa con Sí. ustedes, porque Sí. si doy un pequeño ejemplo, que es muy común, Delo, este es su programa. es de que a veces puede decir, ok, la mujer se viste de esta manera, se puede maquillar de esta manera, y al final, el día de la boda o el día que amanecen con su luna de miel, le terminan dando una sorpresa. Se han pasado casos de personas que se han divorciado por eso, Sí. porque se dan cuenta que no era la mujer que conocieron. ¿Por qué? Usaron una máscara. Exactamente. Entonces, también afecta para ambos, pero ese es lo que Dios está tratando con nosotros en este momento, en decir, ok, tienes que definirte. ¿Eres esto o no eres esto? Porque no puedes estar con un pie incluso adentro de la iglesia, no puedes tener un pie afuera. Claro, no puedes tener dos señores. No se puede. Y el problema cuando estamos haciendo eso es de que nunca vamos a llegar a un objetivo. Podemos tener metas, pero como no nos estamos enfocando, nunca vamos a alcanzarlas. Porque entonces nos detenemos por cualquier circunstancia que pasa. Hay personas que incluso están en la iglesia y como están medio tibias, algo pasa con el líder que tienen, con el pastor, vieron algo que no les agradó y Cierto. terminan saliendo de las iglesias y dicen, no, para ser como él, no. Ahora la pregunta es, ¿será que hay personas perfectas en este momento? ¿Hay personas que de verdad no van a fallar? Sí, hay personas que fallan, hay personas que tienen carácter, actitudes de que nos lastiman, pero ahí está el punto. Si no te agrada, si no te gusta, simple, aléjate. Búscate otra persona de la cual te pueda llenar más, la cual te pueda inspirar, la cual te La pueda cual se crecer. puede identificar también. Exacto, ¿verdad? porque somos buenos para estar, podemos decir masoquistas, somos buenos para estar con personas que nos lastiman, que nos dañan, y el problema es que terminamos hablando mal de esas Y personas. se convierte en una relación tóxica, ¿no? Exacto. Entonces, esto es hacer cambios y alejarse, más que nada. Ahora eso es lo que nosotros le diríamos a la audiencia, ¿no? Si han identificado ese tipo de personas de doble ánimo, ¿a dónde van a llegar con una persona de doble ánimo? No llegan No a van a nada. llegar a ningún lado. Así es de que hacer cambios, y sé que duelen, sé que a veces uno se encariña mucho con situaciones o con personas, pero para el bien de ellas y el bien tuyo, hay momentos que debes de cortar Sí, y no intoxicarte con ese mismo estado de ánimo, exacto. porque toda cosa que estamos en un tiempo o alguna situación, o si estamos alrededor de personas que mi pastor decía, si estamos alrededor de personas que tienen un mal lenguaje y siempre convivimos con ellas, vamos a terminar, quieras o no, Hablando con se nos va a salir una mal palabra. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos de luz y como personas que queremos proyectar algo positivo? Es ser más inteligentes, pedirle a Dios la guianza y decir, Señor, esto me conviene, ¿qué hago? Si ya oraste, si ya pediste por esa persona y no hay cambios, entonces ya no queda en ti. No te sientas mal y continúa, sigue adelante. Ahora, si eres esa persona de doble ánimo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a hacer cambios. Claro que no van a ser fáciles, porque nada en la vida es fácil. Todo cuesta. Todo cuesta, y que nos pregunten a nosotros. Y estamos en el proceso. Él y yo quizás estemos en diferentes etapas, ¿no? Etapa. Y en diferentes situaciones donde Dios está lidiando con él y conmigo. Entonces, ahorita, en este enfoque del doble ánimo, nosotros queremos hacerles sentir a ustedes que se puede salir de esa situación. Sí, y conforme a lo que tú estás diciendo de estas personas que son tóxicas, hay una cuestión muy clara, y es de que a veces nosotros disfrutamos incluso estar con personas que hablan malas palabras o algo. ¿Por qué te lo digo? A mí me pasó. Yo cuando estaba pequeño,
yo escuchaba las pláticas de los adultos, yo me divertía a escuchar cómo hablaban pestes, hablaban cosas tan sucias y yo era feliz escuchándolos. Al final, ciertas cosas se me pegaron. Entonces, y lo que pasa es de que uno tiene que ser inteligente. Uno tiene que decir en su mente y decir, ¿será que esto me conviene? ¿Será que si esto lo aprendo, esto me abre nuevas puertas con las personas, en el mundo, Claro, y en eso Dios? también se puede contaminar. Sí, entonces el problema es que si no analizamos si eso de verdad nos conviene, al final nos va a terminar afectando, porque en la vida todo lo podemos hacer, o sea, Claro. todo lo puedes hacer, pero de verdad eso es lícito, eso te conviene, eso te lleva por un buen camino, porque hay personas que incluso pueden llegar a decir, mira, puedo hacer esto, me conviene hacer esto, o sea, lo puedes hacer, el problema es, ¿eso a dónde te va a llevar? Si puedes poner un ejemplo, hay personas que dicen, ok, estoy en la iglesia un domingo sirviendo, cantándole a Dios, pero entre semana me puedo tomar un par de cervezas. Y me puede decir, ¿será malo? Si lo malo va a ser que tú te vas a enviciar, eso te afecta a tu cuerpo, el templo de Dios. Entonces simplemente no lo puedes hacer, porque entonces te estás afectando a ti mismo y te está afectando una comunión que puedes tener con Dios, porque hay personas que pierden el control. Cierto. Y no solamente con el alcohol, hay muchas situaciones en las cuales que te puede hacer perder el control. Ya sea con la pareja, es común con la mamá de tu pareja que te puede llegar a afectar y perder el control. Pero No quiero enfocarme en eso de perder el control. Seguimos enfocando en el doble ánimo. sí, Entonces, eso es lo que no queremos, perder el control exacto. cuando hay un doble ánimo. Porque se llega a perder el control y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que este programa pueda hablar al corazón y decir, ok, es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de que a través de lo que estemos hablando, ojalá que pueda ser de ayuda y pueda ser útiles para nuestra audiencia también. Y también si tienen preguntas, si tienen cualquier duda, en el programa está pasando constantemente el número a donde pueden llamarnos, podemos hablar con ustedes, o si tienen una iglesia cerca, yo les animo o les animamos, ¿verdad, Carlos? Exacto. A que busquen ayuda, no psicológicamente. Sí nos ayudan mucho los psicólogos, Sí. pero no estamos en contra de los psicólogos, pero queremos decirles que con Dios todo lo podemos, con Dios todo se puede, y eso es una condición del alma. Sí, es que la cuestión es que las personas quieren a veces algo inmediato. Sí. Por eso a veces acuden a ayuda, a veces se van a personas del cual le puede dar un mal consejo, porque quieren las cosas ya. Sí. Y a veces la respuesta la tienes a un paso de una oración, en tu habitación, a solas con Dios. Solamente te puedes acercar y de verdad Dios puede hacer algo en tu vida. Lo que pasa es que a veces no nos queremos acercar porque pensamos que eso nos va a terminar afectando, más que todo con las relaciones de las personas que tenemos afuera. Claro. Y como te decía antes hace un momento, a veces preferimos tener personas que nos dan malos consejos, que son mala influencia, porque a veces nos divierten, porque queremos tapar esos vacíos que hay en el corazón. El único que te puede tapar esos vacíos es Dios. Claro. Pero en resumidas y en conclusión, entonces si ellos a través de este tema, que ya se nos termina el tiempo, sí, es que ellos busquen esa ayuda, que sí hay cambios, que sí se puede, y que identifiquen, si se han identificado con ciertas características de lo que estábamos hablando y sientes que tú eres esa persona, yo te animo a que busques ayuda, a que busques la persona correcta. Yo no digo que los psicólogos no te van a ayudar, pero va a ser como anestesia. Y cuando la anestesia se pasa, vuelve el dolor, vuelve lo que está pasando. Entonces yo les animo a que busquen la consejería correcta y que sí se puede, que puedes salir tú de esa condición. Es tiempo de dejar de ser Simón Pedro y ser un Pedro, ser esa roca sólida donde Dios nos habla y nos dice, tú lo puedes hacer.
Exacto. Yo estoy contigo, yo voy contigo. Así es de que te agradezco, Carlitos, por estar aquí Gracias conmigo. por invitarme. Gracias. Y ya sabes, eres nuevamente invitado. Muchas gracias. Cualquier tiempo que quieras regresar aquí estamos. Y amigos, pues aléjense de las malas amistades que saben ustedes que no va a haber un cambio y que siguen teniendo este carácter o esta personalidad y que están con personas bipolares. Aléjense inmediatamente y pónganle todo en las manos de Dios. Gracias. Me gustaría orar contigo. Si tú no has recibido a Jesucristo, yo te invito en este momento a que lo recibas en tu corazón. Es una oración corta, yo no la sabía, pero yo te invito a que pongas tu mano derecha en el corazón y repitas esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, yo me arrepiento de ser pecador o pecadora. Hoy yo te recibo en mi corazón. Te declaro como mi único y suficiente Salvador. Le pido a tu dulce Espíritu que hoy reine, que hoy entre a mi vida para que yo pueda tomar control de mis emociones, pueda tomar control de lo que pasa a mi alrededor. Gracias te doy por lo que hiciste, Jesús, en la cruz. Amén y amén. Amén.